Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación de reflexión bíblica semanal Gracia Sublime, programa desde el cual compartimos con todos ustedes, como digo, breves reflexiones, pensamientos fundamentados en la palabra de Dios que tienen como objeto, que procuran la edificación de nuestras vidas espirituales. A lo largo de los últimos programas habíamos iniciado un nuevo tiempo donde, como digo, hemos estado presentando estas breves reflexiones basadas en la persona del Espíritu Santo, en la tercera persona de la trina deidad de Dios, el Dios Espíritu Santo, tratando de mostrar quién Él es en su deidad, qué nos dice la propia palabra de Dios de Él, qué nos revela en cuanto a Él, sus relaciones con la creación, sus relaciones y manifestaciones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Hemos enseñado que esa gran revelación neotestamentaria es este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios indivisible pero a la vez revelado en tres personas diferentes pero iguales en sustancia y en esencia. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Hemos estudiado y hemos podido mostrar a través de la Escritura que es una persona, que tiene personalidad y por lo tanto no es una mera influencia o un poder aislado, proveniente de Dios, que únicamente es usado por los cristianos para poder obrar de acuerdo a aquello que Dios pide y desea de cada uno de nosotros. Hemos visto que es una persona que habita en nuestro corazón, que tiene poder, es omnipotente, que tiene personalidad. Lo hemos visto a través de todo lo que con tanta grandeza la propia Escritura nos enseña, y también hemos visto la importancia de cómo nos relacionamos con Él y la vida que resulta, evidentemente, de nuestras relaciones con Él. Ahora vamos a abrir un nuevo capítulo en estas enseñanzas, y en el programa de hoy vamos a iniciar a ver juntos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Como digo, vamos a hacer un resumen, vamos a tratar de simplificar, entendiendo la palabra, no desconsiderando ni tratando esto como una doctrina de menos importancia, sino sencillamente reconociendo
que en estos programas de corta duración y también, como digo, espaciados entre cada semana, es difícil abarcar un tema tan amplio, tan importante, tan extenso y tan fundamental como es el Espíritu Santo, Dios mismo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacerlo en una manera resumida y con la ayuda del Señor, pues que también pues, pueda ser atractiva, agradable y por supuesto de edificación. Lo primero que tenemos que decir es que en el Antiguo Testamento se desconoce el hecho relativo a que el Espíritu Santo es una persona de la divinidad. Por lo tanto, la trinadeidad de Dios es una revelación puramente neotestamentaria. Como he dicho, esto no quiere decir que el Espíritu Santo empezara a existir en el tiempo a partir de la humanización de Cristo, su muerte y su resurrección. No queremos decir esto. El Espíritu Santo, como veremos, siempre ha existido. Comparte y tiene en sí mismo los mismos atributos que el Dios Padre y que el Dios Hijo. Y lo que sí podremos ver es que estas tres personas están en una comunión, en una relación constante desde la eternidad anterior. O sea, aquello que trasciende al propio tiempo, antes de que el tiempo existiera, porque el tiempo es una consecuencia, evidentemente, de la acción creativa de Dios. Por lo tanto, Dios no está sujeto a tiempo. Dios es anterior al tiempo y, como tal, el Espíritu Santo también lo es. Lo que queremos decir es que en el sentido de persona y con el carácter que se nos revela en el Nuevo Testamento a partir de la resurrección y de la glorificación de Cristo, no lo tenemos en el Antiguo Testamento. Pero sí tenemos muchos pasajes que nos hablan de Él, muchos pasajes que nos muestran sus obras. Y bueno, ya en los primeros compases de la Escritura, donde estaremos hoy en el capítulo 1 de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el versículo 2, y también en el capítulo 6, en el versículo 3, donde ya vemos a Dios con una actuación muy contundente en cuanto a que no contenderá siempre su espíritu con el hombre, o sea, que no estará llevando a cabo una resistencia por la cual cubre sus maldades, cubre sus faltas y en cierta manera retrae su propia actuación. Entonces sabemos que estamos en un momento importante donde Dios, en los tiempos de Noé, que son estos tiempos, va a llevar a cabo un juicio tremendo y absoluto sobre la tierra, donde toda la raza humana perece y únicamente Noé con su familia y los animales, las parejas de animales que entraron en el arca, pudieron subsistir después de ese juicio por agua que fue el diluvio. Entonces, como digo, en los primeros compases de la Biblia ya estamos viendo al Espíritu Santo, su actividad, su personalidad y su deidad. Entonces iremos progresivamente leyendo, como digo, algunos textos, pero ya digo, lo que veremos en una manera diferente es que no se nos revela como una persona. Esto es en el Nuevo Testamento. Entonces dice así, cuando llegamos al capítulo 1, versículo 1, aquí tenemos la majestad de la creación, el misterio de la creación. En el principio, ¿sí?, creó Dios los cielos y la tierra. O sea, es un epítome, o sea, es un resumen maravilloso con una sola frase de todo, evidentemente, lo que fue el desarrollo creacional de Dios en esos 6 días creativos. Sabemos que al 7º día descansó. Entonces, este primer capítulo nos va a dar un orden de todo lo que va sucediendo, pero a modo de resumen, porque es mucho más amplio de lo que nosotros podamos imaginar o comprender. Lo que aquí la Biblia nos enseña, nos está dando un orden, lo cual nos ayuda para nuestra postura, como digo, creacional. O sea, nosotros somos creacionistas, creemos en un Dios creador, en una creación como consecuencia de
de esa acción creadora de Dios, y que esto no ha resultado de una evolución, no ha resultado de ningún cataclismo, de ninguna, como digo, explosión, de ningún accidente cósmico en lo que moléculas o átomos interactúan y generan la vida por primera vez. Nada de esto nosotros lo aceptamos. Ni por eso nosotros no necesitamos que Dios nos dé explicaciones técnicas, ni que busquen satisfacer curiosidades que tienen carácter de misterio. Entonces nosotros nos llega y concluye esta declaración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un cristiano siempre se postula sobre un argumento creacionista y contempla la creación también con esa gloria que tiene en sí misma, no para, como digo, incurrir en una actitud panteísta, ¿no? Que es el panteísmo, es también una idea que relaciona a Dios con la naturaleza, pero que en el fin es la propia naturaleza la que viene a ser Dios, y por lo tanto es el objeto de la adoración. No es esto lo que estoy hablando. En la naturaleza lo que vemos es la gloria de Dios, es la acción creativa de Dios, y cuando contemplamos esa naturaleza podemos ver esos grandes misterios como las estrellas, como la luna, el sol, como los planetas, como los océanos, como los ríos, como todo la naturaleza con sus seres vivos incluidos obedecen y funcionan en una relación de sujeción a su creador. Y esto nos muestra que Dios está presente, evidentemente, tiene presencia activa en todo lo que ha creado, y esto es algo maravilloso que siempre debe de llevar nuestro pensamiento a, como digo, a una adoración. Como bien nos decía el rey David en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos, o el propio apóstol Pablo, cuando claramente nos enseña ese argumento irrebatible en su primer capítulo de la epístola a los Romanos, donde todo lo que se tiene que conocer de Dios, Dios evidentemente se lo ha enseñado. Todo lo invisible, su eterno poder y deidad, es revelado, no con un poder de conversión, no con un poder capaz de llevarnos a un arrepentimiento. Esto solamente lo produce el Evangelio. Esta es la revelación que conocemos natural de Dios, pero no deja de ser algo fundamental y algo también relevante e importante, ¿sí? Porque este propio argumento está a favor de Dios en la propia condición rebelde del ser humano. Esto también muestra cómo es el hombre, y Dios también puede usar esta revelación como un argumento a favor de su existencia. Entonces, todas estas cosas se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ya no tienen ninguna excusa. Entonces, cuando llegamos al versículo 2, que es el versículo que es objeto hoy de nuestro estudio en cuanto a la persona del Espíritu Santo, dice, y nos lleva a ese momento donde la tierra carecía de orden, estaba vacía, ¿sí? Es algo importante. Esto también el propio Jeremías nos enseña en el capítulo 4, versículo 23. Miré a la tierra y aquí que estaba sin orden y vacía, y a los cielos y no tenían luz. Bueno, que hay muchas personas que creen que Jeremías aquí está hablando en ese tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2, que parece ser que hubo algún tipo de cataclismo, de situación donde Dios tuvo, como digo, una actuación posterior. Pero bueno, son cosas que yo creo que trascienden mucho a nuestra propia capacidad, y yo pues sencillamente me voy a quedar hasta donde llegan mis posibilidades, y en estas posibilidades es donde quiero enseñar, porque no quiero hacer gala de algo que realmente yo tampoco
entiendo o pienso que lograré entender a lo largo de toda mi existencia. Entonces aquí lo que se nos está enseñando es que en la tierra había un cierto desorden, había un vacío, había unas tinieblas que cubrían la superficie del abismo. No sabemos, es muy curioso. Sabemos que Dios creó la luz, no sabemos si creó las tinieblas o si las propias tinieblas sencillamente es la definición de aquello donde la luz de Dios no alumbra, donde realmente la luz de Dios está ausente. Bueno, a mí me satisface perfectamente esta apreciación. Entonces, aquí yo no sé si realmente las tinieblas fueron creadas por Dios. Sí sé que la luz lo fue porque el versículo siguiente nos lo enseña. Entonces, estas tinieblas cubrían la faz, esta superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, que este es el párrafo B de este versículo al que yo me estoy refiriendo, se movía sobre la superficie de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, aquí tenemos el término ruá, que es el término hebreo tanto para viento como para espíritu. Y aquí lo entendemos correctamente como el espíritu creador de Dios. La imagen que nos está presentando también la usa Moisés en el capítulo 32 de Deuteronomio. En el versículo 11 dice, cuando dice así, como un águila, según la versión de las Américas, que despierta, que excita su nidada y que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. O sea, este es el mismo verbo que Moisés está usando también en Génesis 1:2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía. Entonces nos está presentando la imagen de un águila que remueve todo lo que son los materiales de su nido y que revolotea sobre sus polluelos, haciendo que lo que es inmaduro alcance evidentemente una vida activa. Debemos de entender que muchas veces en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios también se nos define como esa energía, como ese poder creador y sustentador de Dios. Esto nos lo enseña, por ejemplo, Job en el capítulo 33, versículo 4, donde dice: el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me dio la vida. O sea, Dios está muy íntimamente relacionado con su creación, en la misma manera como hemos visto que el ave lo está con sus polluelos. La maternidad de Dios, ese carácter maternal en su aspecto creador, lo apreciamos, como digo, en esta creatividad, en cuanto a la acción de dar luz. En esta metáfora, como digo, también se nos presenta en una manera similar cuando se nos está hablando de la sabiduría creativa en el capítulo 8 del libro de los Proverbios, en el verso 1 y en el verso 22, cuando viene a decir en el verso 1, cuando habla de la sabiduría, y en el verso 22 nos está diciendo: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Por lo tanto, aquí también podemos apreciar en cuanto a la propia creatividad, que es una acción posterior a lo que antes era de lo que podemos ver posteriormente en la creación. Por lo tanto, la vida del Espíritu da vida. Hay muchos salmos, muchos textos en el Antiguo Testamento que enfatizan esta verdad. Cuando, por ejemplo, nos enseña estas palabras en el Salmo 104, versículos 29 al 30, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Aquí podemos ver
como Dios es el dador de la vida, pero a la vez cuando Él retira este aliento, cuando Él retira este espíritu vivificante, se turban, expiran, fenecen y vuelven al polvo. Sin embargo, el siguiente versículo nos enseña: envías tu espíritu, son creados y renuevas de nuevo la faz de la tierra. Qué preciosa poesía, ¿verdad? Bueno, los salmos es un género literario maravilloso, ¿no? Donde podemos contemplar con tanta profundidad y con una belleza la expresiones por medio de las cuales exaltamos a Dios y podemos contemplar estas verdades que conmueven y que edifican. Entonces, como digo, podemos llegar a esta conclusión de que el Espíritu Santo es derramado sobre toda la creación. Así pensaba Calvino. Me gusta mucho cuando podemos ver que en la misma manera, cuando el pecador está muerto en delitos y pecados, es el Espíritu Santo que viene sobre el pecador, que se derrama con todo su poder convictivo, que deja al pecador convicto sobre una apreciación desesperada de su condición, y que puede ver a la luz arrojada del propio Espíritu Santo su necesidad y la obra expuesta de la cruz, y puede arrepentirse y por fe venir delante de Dios, apreciando y aceptando a Cristo y siéndole imputada esta justicia y siendo traído a una nueva existencia. Lo podemos ver en la propia experiencia, en la conversión. Me gusta cuando podemos ver en esa exposición de Ezequiel relativa a Israel como esos huesos secos, que también es la propia plenitud del Espíritu la que infunde, como digo, la vida a estos huesos secos que simbolizan a Israel. Por lo tanto, aquí lo que podemos apreciar es exactamente lo mismo. Es una situación que está en tinieblas, sin orden, que está vacía, y que el Espíritu Santo se derrama sobre ella y que difunde, por supuesto, por todos los aspectos y le induce a crecer y le dota de vida, tanto los cielos como la tierra. Entonces, aquí he anotado un comentario de un comentarista llamado Moltmann, donde dice que el Espíritu crea la comunidad de todas las cosas creadas con Dios y entre ellas forjando así esa comunión de la creación en la que todas las cosas creadas se comunican entre sí y con Dios, y cada una a su propia manera, como bien decía el propio apóstol Pablo en Hechos 17:28, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, y por lo tanto esto afecta a toda la creación también. Entonces aquí podemos ver la gloria, la libertad trascendente de Dios también, por supuesto, sobre su creación, su soberanía, su omnipresencia y su habitar en una forma inmanente con y en su creación. El Espíritu de Dios es un espíritu creativo, es un espíritu que ofrece, da plenitud a todo lo que Él cree. Por medio, como digo, de este Espíritu Santo, Dios habita en la creación. Y por lo tanto, la creación da testimonio de Dios. En este proceso, como digo, podemos ver a ese Dios glorioso, por el cual va cambiando todas las cosas, hasta que todas las cosas van alcanzando grados de gloria, hasta que evidentemente alcanzan esa plenitud tan trascendente y que nos lleva a la muerte de Cristo y a la obra y a la plenitud de Cristo, cuando realmente podemos ver en Efesios 1, me gusta mucho este texto, en el versículo 10 creo que es, si no me falla mi memoria, y con esto concluimos
este estudio relativo al Espíritu Santo en su acción y participación en la creación, entonces dice claramente que hay un momento que todas las cosas vendrán a una culminación, se reunirán en Cristo, en la dispensación. Aquí es unir todo bajo una nueva cabeza, que es Cristo Jesús, en el cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y sabemos perfectamente que esto se producirá en la segunda venida de Jesucristo. Y por lo tanto, con esta reflexión terminamos, para continuar en el próximo programa con estas breves reflexiones acerca de cómo se nos enseña el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.